Amigos, amigas de Barça hoy, sean bienvenidos a un nuevo vídeo de un 11 potencial en el que jugamos a ser Xavi Hernández, algo que es ahora mismo en estos momentos bastante complicado, bastante difícil, ya que el técnico de Terrassa está teniendo, serios problemas para encontrar el equipo perfecto. Nosotros vamos a intentar hacerlo con él, vamos a intentar ayudarle, esperemos que salga un buen equipo, un buen 11 potencial para enfrentarnos al Villarreal. De esta forma dejamos atrás una semana realmente negra para el barcelonismo, para todos los culés, porque después de la debacle del Inter, llegó la debacle del Clásico. Ahora sí, chicos y chicas de Barça, hoy seguimos confiando plenamente en este equipo. Queda muchísima liga por delante. Es cierto que en Champions estamos un poco más pillados, pero en liga tenemos muchísimo trabajo aún que hacer. Por lo tanto, en la primera cita será este domingo ante el Villarreal a las 9 de la noche. Recuerda, estaremos desde 3 horas antes del inicio del partido para traerte absolutamente toda la previa. Vuelve al Barça algunos jugadores como Héctor Bellerín, que ya ha entrado en la convocatoria, pero siguen estando de baja. Christensen, Memphis y Ronald Araujo. Sigue el Barça teniendo algunos jugadores de baja, jugadores importantes, pero aún así tenemos que seguir remando, chicos. No nos podemos parar a lamentarnos. El Barça tendrá que seguir buscando la senda de la victoria. No puede despegarse del Real Madrid, que ahora mismo está primero de liga, con 3 puntos de ventaja sobre el Barça, que está segundo. Por lo tanto, estamos muy cerquita. Lo que pasó en el Clásico fue algo que podría ocurrir en este momento de la temporada, pero ni mucho menos puede ocurrir una vez que queden pocos partidos. Por lo tanto, el Barça tiene que seguir luchando, tiene que seguir reencontrándose, mejor dicho, con ese fútbol que tanto nos dio la gloria. Aún así, el Barça continúa, como digo, muy cerquita del liderato. El Villarreal, por su parte, cuenta con 3 grandes bajas: la baja de Foyt, la baja de Gerard Moreno y la baja de Coquelin. Son lesiones que también, están haciendo que el cuadro del submarino amarillo esté sufriendo bastante esta temporada. Son jugadores muy importantes, son jugadores claves, cada uno en una posición del terreno de juego, por lo que no hay tiempo para lamentos. Barça-Villarreal este fin de semana, y yo quiero que me ayudes a hacer este 11 potencial. Un 11 potencial que, según hemos escuchado a Xavi hablar en rueda de prensa, existe una gran posibilidad de que veamos una revolución en el 11 del Fútbol Club Barcelona. Sí es cierto que le han preguntado por Sergio Busquets, le han preguntado por Busi, y Xavi ha respondido que para él nada cambia de momento con Busi. Para él Busi sigue siendo un jugador muy importante para el Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, todo hace presagiar que Sergio Busquets va a seguir en ese 11. Sin embargo, chicos y chicas, nosotros a lo nuestro, vamos a intentar hacer nuestro 11 potencial, el mejor 11 que puede sacar el Fútbol Club Barcelona en estos momentos para vencer, para derrotar a este Villarreal. Dale al botón de like, suscríbete, chicos y chicas de Barça hoy. Esto es el 11 potencial del Barça para enfrentarnos al Villarreal. ¡Vamos! Pues amigos y amigas de Barça hoy, como bien hemos dicho, se espera una gran revolución en la alineación del Barça. Claro que eso en la portería no va a ocurrir, va a volver a estar Marc-André ter Stegen, así que pasamos directamente a la defensa del Fútbol Club Barcelona. Una defensa que, como decimos, se va a ver alterada conforme a las últimas alineaciones. Un Alejandro Balde que va a ocupar el lateral derecho. Ojito con esta posición de Balde. Ya lo ha ocupado una vez, alguna que otra vez ya ha jugado en esta posición, y ya le hemos visto hacerlo bastante bien. Por lo tanto, Xavi podría tirar de Balde para este lateral derecho. El lateral izquierdo tiene todas las papeletas de estar por aquí. Marcos Alonso, después de no haber estado en el Clásico, parece que va a volver al 11 inicial, no como central, sino como lateral izquierdo. Una pareja de centrales que va a ser formada también por Koundé y Eric García. Yo creo que los dos son en estos momentos los jugadores más en forma. Es cierto que no podemos contar con Araujo, sí que podríamos contar con Piqué. Por lo tanto, Koundé, Eric, en este caso sería la pareja de centrales más letal del Barça. Cerramos así esta zona defensiva del Barça, que va a seguir jugando con Balde, Marcos Alonso, Koundé y Eric García. Por supuesto, no te olvides de dejarme en los comentarios cuál sería tu defensa favorita, cuál sería tu defensa perfecta para enfrentarnos al Villarreal. Vamos a pasar al centro del campo porque, conforme a lo que ha dicho Xavi Hernández en rueda de prensa, será muy probable que juegue Busquets. Nosotros, aún así, vamos a hacer nuestro 11 potencial, que pensamos que es el mejor para el Barça. En este caso, no está Sergio Busquets, estaría Frenkie de Jong en esa posición de Busi. Creo que De Jong está en estos momentos un punto por encima. Es cierto que Busquets en su posición es
y sigue siendo de los mejores jugadores del mundo, pero creo que es hora de mirar por los intereses del equipo y es Frenkie de Jong el jugador que debe ocupar esa posición. En el centro del campo, de interiores, van a volver a repetir tanto Gavi como Pedri. Recuerden que Gavi no estuvo de titular en el Clásico, por lo tanto yo veo que Gavi estará en esa posición. Es posible que juegue Kessie, es posible que juegue Busi, es cierto, pero bueno, este es el 11 potencial de Barça hoy y por eso yo quiero que tú me dejes tu centro del campo favorito para enfrentarnos al Villarreal. De todas formas, no descarto en ningún momento que Xavi quiera apostar por un 3-4-3, por lo que serían 4 jugadores de centro del campo, añadiendo a Kessie o añadiendo a Busi en este caso, ¿no? Lo que sí es cierto es que Xavi tiene pues más de una opción, tiene múltiples opciones para utilizar y eso siempre es bastante positivo. Pues cerramos este centro del campo con De Jong, Gavi y Pedri y vamos a pasar en estos momentos, chicos, a la zona delantera porque aquí sí que va a haber revolución, pero de la buena, o al menos para Barça hoy. Creemos que es el momento de cambiar, creemos que es el momento de darle un lavado de cara a esta delantera y dejar de apostar ya por Dembélé y por Rafinha. Estamos viendo ya que los dos pues parece que son como un poco incompatibles. Ninguno quiere jugar en la banda izquierda, el que juega en la banda izquierda normalmente desaparece por completo del partido. Y es el momento, creo que es el momento de apostar por nuevas caras. Es cierto que todo el mundo no confía en Ferran Torres. Sin embargo, desde Barça hoy vamos a apostar en ese extremo derecho por Ferran Torres, por el jugador español que, bueno, hizo un gol en el Clásico, estaba luchando bastante bien estas últimas jornadas y parece que va a entrar en esa lista del 11 de Xavi Hernández. En el extremo derecho tenemos a Ferran, en el extremo izquierdo pues se va a apostar por Ansu Fati. Yo creo que su buena actuación en el Clásico le va a dar la papeleta de titular, yo creo que merecida también. Ansu ha estado a un buen nivel, sí es cierto que todavía se le ve con un poco de miedo, pero lo sigue intentando. O sea, Ansu no podemos decir que esté bajando los brazos o que lo haya bajado en algún momento. Por lo tanto, por su forma de luchar, por el buen partido que hizo en el Clásico, por sus ganas y por todo lo que acontece, chicos y chicas, vamos a tener en ese extremo izquierdo a Ansu Fati. Y en la punta de ataque, aquí sí que no vamos a ver ningún tipo de cambios. Estará como siempre nuestro delantero estrella Robert Lewandowski, que volverá a buscar ese gol que le dé al Barça pues los 3 puntos que son más que necesarios, chicos y chicas de Barça hoy. Recuerden, jugamos contra el Villarreal este domingo ante el Athletic Club de Bilbao, la semana que viene contra el Bayern de Múnich en Champions y otra vez el domingo ante el Valencia. Por lo tanto, chicos, tenemos un calendario muy cargado, son muchos los partidos que tenemos en muy poco tiempo, así que Xavi Hernández tendrá que jugar con esto y jugadores que han estado jugando pues prácticamente toda la temporada se van a tener que conformar, van a tener que sentarse y seguro que vamos a ver caras nuevas. Yo quiero que Xavi haga, como digo, esta revolución en su 11 inicial. Este es nuestro 11 potencial, espero que te haya gustado. Por supuesto, y te lo vuelvo a recordar, dale al botón de like, suscríbete, este es tu canal favorito. Y quiero por supuesto que me dejes en la bandeja de comentarios cuál sería tu delantera favorita, cuál sería tu 11 potencial favorito para derrotar, para vencer al Villarreal de Unai Emery. Chicos de Barça hoy, nos vemos en el siguiente vídeo. Por supuesto nos vemos el domingo ante el Villarreal. Recuerda, 3 horas antes del partido ya estaremos con la previa. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.